profesor de titular de la Cátedra de Elementos de Perforación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de San Juan. Es coordinador del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático. Así que es muy bueno poder charlar un poquito de tantos temas contigo. Bienvenido. Perdón, como buen sanjuanino, el membrillo infaltable. Yo creo, mira, dos cosas que quería decir. Primero, me generaste un hambre que no estaba previsto. Segundo, es un clásico. Claro. Yo lamento la experiencia que tenían esta gente que dice que no va más. Me parece que tiene debería probar otras cosas. Son muy jóvenes, me parece. Yo creo que sí. Dulce membrillo rubio con queso mantecoso es un clásico. ¿El lingote o el lingote? El lingote con azúcar. Lingote, espectacular. Sí. Está en todas las casas. Silvio, queríamos aprovechar que estás de visita en Río Cuarto, ¿no? Visitando un poco de la familia, para conversar contigo de estos temas tan interesantes como nuestros glaciares. ¿Cuántos glaciares tenemos en la Argentina? La importancia de la ley de glaciares o no. ¿Tu posición al respecto cuál es? Bueno, gracias por invitarme, porque te cuento que es difícil hablar de temas glaciares en aquellas provincias que no los tienen. Así que primero agradecerte este espacio a vos y a toda la conducción, porque es necesario que a nivel de sociedad de todos los argentinos y a nivel mundial entendamos la importancia o los roles que tienen estos cuerpos en nuestro sistema. Hoy la importancia de los glaciares o de la conservación del ambiente es algo que se ha madurado mucho y creo que cada vez requiere de menos discusión a nivel social. O sea, nadie discute que a los glaciares hay que protegerlos. Entonces, el tema hoy desde el punto de vista científico ya lo hemos corrido desde ese aspecto y estamos tratando de poder desarrollar conversaciones en otras temáticas como entender el rol del glaciar en los sistemas hídricos, ¿sí? O el rol del glaciar en los sistemas culturales locales. Pero siempre tiene que estar relacionado a la localidad, a las poblaciones cercanas a estos cuerpos. Porque el punto de vista o la temática tiene relevancia distinta. Si hablamos con alguien que vive en la pampa húmeda, como ustedes, donde tienen precipitaciones de 200 milímetros o más, o si hablamos con gente que vive en zonas áridas de precipitaciones de 100 milímetros anuales. Entonces, primero nos tenemos que poner en ese contexto, ser respetuosos de las sociedades locales y ver cómo ellos interactúan con estos cuerpos. Y desde el punto de vista científico, poder llevarle la información a la gente, decir, bueno, estos cuerpos representan en nuestra vida tanto aporte de agua. Lo que no se discute, lo que hoy sabemos, digamos, es que en las épocas de sequía el rol de estos glaciares es importante. Las zonas áridas de Argentina tenemos periodos aproximadamente de 4 o 5 años de sequía por 1, 2 o 3 de abundancia o normales de agua. Ya de abundancia cada vez los periodos se están acortando y ya a lo mejor vamos a tener que abandonar esa palabra y decir normales, pero sí está fuerte el periodo de sequía. Los periodos de sequía pueden durar 5 años, el último duró 5 años, finalizó en el 2015, y evidentemente estos cuerpos, a medida que los periodos de tiempo de sequía se va alargando, van tomando mayor relevancia. Nos queda mucho por hacer porque los glaciares de las zonas áridas, andes-áridos le llamamos nosotros, que vendrían a ser desde Mendoza hacia el norte, están a mucha altura, no hay infraestructura para llegar, nos cuesta mucho llegar a esos cuerpos, y cuando llegamos y necesitamos caminarlo o subir al glaciar para poder instalar equipamiento o medir las propiedades del mismo, muchas veces es imposible porque como se están derritiendo rápidamente, nosotros en Sudamérica tenemos los famosos penitentes, o sea, empiezan a formarse, el glaciar se derrite por un fenómeno físico en forma de puntas. Que del pico, digo. El pico, y bueno, no nos lo deja caminar, o se llena de fracturas, que cuando se cubre de hielo, de nieve no la vemos. Entonces tenemos un desafío no solo técnico, científico, sino logístico. Esto a lo mejor es una cuestión muy pequeña lo que voy a preguntar, pero digo, ¿qué hay adentro de un glaciar? ¿O es solo...? No, bueno, yo creo que la pregunta es muy buena. La ley de glaciares, o sea, este tema se hizo muy popular por la ley de glaciares, no en el ámbito científico, sino como comunidad. Entonces, la ley de glaciares
ha metido dentro de la misma legislación dos ambientes muy distintos para nosotros. Uno es el ambiente glaciar, como lo conocemos, que es propiamente el hielo blanco, como lo vemos en las películas o en las fotos, como nos imaginamos un glaciar. Pero después hay otro ambiente que se llama periglaciar, y estos cuerpos, perdón, son cuerpos de hielo, el ambiente glaciar, y adentro es puro hielo, puede haber algunos niveles de detritos, de cenizas volcánicas, de material de ripio que vienen de las laderas del cerro, puede haber esos niveles, pero es hielo macizo, masivo. En cambio, en el ambiente periglaciar tenemos otros tipos de geoformas que le llamamos cuerpos con hielo. Es una mezcla de bloques de piedra o de detritos con hielo. Tienen formas distintas y características distintas, y el rol en los sistemas hídricos también es distinto. Son más importantes los cuerpos todos de hielo que estos otros cuerpos, que una mezcla de detritos y de piedra y de hielo. Bien. Y cuando se conoce, por ejemplo, que nosotros tenemos más de 1.600 glaciares en Argentina, ¿es verdad eso? 16.000. 16.000. Ah, vi mal la cifra. 16.000. Esto es una mezcla entre los dos que acabas de describir, puro hielo y la ley cuerpo. los abarca todo igual y los protege a todo igual. Vuelvo a insistir, desde el punto de vista científico son distintos por sus procesos y por su rol en el sistema. Por ejemplo, ¿no? a grandes rasgos, ¿cuáles son los roles más importantes de los glaciares? Va a depender desde esa cultura, desde ese pueblo que vos de dónde te posicionás para definir a esto. Y acá me permito ser un poquito más amplio y me voy a ir vamos a hablar un poco de los glaciares en Sudamérica. En Sudamérica nosotros dividimos los glaciares como en dos grandes sectores. Lo que llamamos glaciares tropicales, ¿qué países los tienen? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, ¿sí? Y algo de Bolivia. Y después lo que llamamos los glaciares del sur, que fundamentalmente está Argentina y Chile, y sobre todo donde tenemos la gran cantidad de hielo, que son los hielos patagónicos, los campos de famosos hielo. hielos continentales. Los hielos continentales del sur. Ahí es donde tenemos las que en mayores... tiempo de Menem fueron en litigio, tuvieron, claro. Bueno, todavía tenemos el límite entre Argentina y Chile en ese campo de hielo no está definido. Claro. De hecho, el inventario nacional tuvo un impacto social muy importante cuando se publica en Chile, porque se entendía que se estaba fijando un límite, o sea, el gobierno argentino está fijando un límite que no está fijado. O sea, al día de hoy eso no está resuelto. Bien. ¿Sí? No hay un límite físico en el hielo de qué es lo que es de Argentina y qué es lo que es de Chile. Pero eso es otra temática. Entonces la importancia... Sobre lo cual después vamos a volver. La importancia del hielo, como te digo, hay que ser respetuoso de la comunidad local en la que ha estado conviviendo. Entonces si nos vamos a estos glaciares tropicales, tenemos las comunidades andinas que se conocen, que viven a los pies y tienen una relación histórica desde relacionarlo a un dios o a una divinidad hasta, por ejemplo, el Chimborazo, que es un glaciar, es el volcán más alto que hay en Ecuador. Al día de hoy existe lo que ellos denominan el último hielero del mundo. O sea, hay una persona... Un señor, sí, que pica y saca hielo. Sube... A mula. Exactamente. Sí. En burro, antes lo hacía cada 1 o 2 días, hoy lo hace por la edad una vez a la semana. Entonces él sube... Hay un documental de eso. Muy bueno. Hay un documental alemán muy bueno. Sí, saca el hielo del glaciar, lo baja para tomar, para mí, los helados y los jugos más exquisitos que he probado. A lo mejor, bueno, porque uno está sugestionado. Se sugestiona, pero bueno, tomar un helado o un jugo con el hielo glaciar es algo que ellos lo vienen haciendo hace 200 años. Entonces, el rol depende de dónde uno se posiciona para entenderlo. Pero tenemos de ese impacto cultural hasta lo que la ley prevé y lo que los científicos estamos tratando de abocarnos y resolver es cuál es el aporte real de ese hielo a las escorrentías superficiales de los ríos en nuestras épocas de sequía. Claro. Porque los ríos de cordillera traen agua supuestamente cuando se derrite la nieve de la precipitación del invierno. Pero ¿qué pasa esos años que no tenemos precipitación? El río sigue trayendo agua, en mucho menos caudal, pero nunca se seca. Entonces asociábamos, en la primera lógica, en el primer análisis, asociamos, entonces esa agua viene de los glaciares. Pero después nos dimos cuenta que en invierno el glaciar no nos está entregando agua porque está congelado, está bajo cero. El río no se secó. Entonces tenemos que entender ese proceso que es muy complejo y poder decirle a la sociedad, bueno, estos son los roles en el sistema hídrico, no ya me fui del cultural,
a la escorrentía. Y en función de eso, a la biótica, o sea, a toda la biota, que Claro. flora y fauna que hay aguas abajo de estos cuerpos. Claro. Viendo, Silvio, tu currículum, que es muy extenso, máster en Zurich, si no me equivoco, en Suiza, Sí. has estado en un montón de minas trabajando. Y como que el sanjuanino tiene también una relación muy particular con la tierra, ¿no? Desde el terremoto del 40 a estos tiempos, ¿no? De, bueno, estar siempre ahí controlando. ¿Cómo es un poco no digo la vida del minero, pero la vida esa, ¿no? De estar bueno, muy cerca de lo que es todo el desierto de Atacama, plagado, con el cobre. ¿Cómo es un poco la vida ahí en esos lugares? Sí. Si la tuviera que definir de mi experiencia en la actividad minera, que he estado trabajando casi más de 12 años en la actividad minera, lo primero que se me viene a la mente es sacrificada. Totalmente. Es muy sacrificada porque normalmente el sitio donde se está realizando es un sitio remoto. Por eso que se va, trabajan 15 días, 15 descansan o una semana. Claro. Sí, hay distintos regímenes de acuerdo a la actividad, pero es una actividad que vos tenés que trasladarte al sitio y vivir ahí, o sea, es como vos tenés una segunda familia, que si vos la medís desde el punto de vista del tiempo, es tu principal familia, porque es en la que estás más tiempo, y lo otro que tenés una dedicación muy exigente. O sea, vos estás, los ritmos que vos hablabas son de los días, pero el horario de trabajo, tu puesto de trabajo te requiere concentrado 12 horas en tu puesto de trabajo. Bueno, la famosa silicosis, que es lo que se aspira, que hace que los pulmones Sí, se dañen. eso sucede en algún tipo de mina, sobre todo más, por ejemplo en San Juan somos los principales productores de cal. Claro. En ese tipo de litología es donde tenemos el problema de la silicosis. Y además tenemos el problema de que culturalmente se trabaja con normas de seguridad que hace muchos años se está tratando, es un problema cultural de resolverlo, que se deje de explotar artesanalmente para que se explote antes mucho más industrialmente. casero, digamos, claro. Sí, para sobre todo reducir un índice de enfermedad que es muy importante, además es sumamente doloroso, no solo para el enfermo, sino para los familiares que lo ven sufrir. Y volviendo a la actividad en general minera que se experimenta sobre todo en Chile, Perú, que es muy grande, muy desarrollada. Las minas más grandes de cobre están en Chile y en Perú, o en Perú y Chile hoy. Y como te digo, requieren de mucho sacrificio de la gente que trabaja ahí. La contraparte es el nivel de preparación que uno puede adquirir y la tecnología que uno puede adquirir. De hecho, yo me he dedicado al hielo y el conocimiento que yo tengo del hielo lo adquirí por trabajar con gente que se dedicaba a eso en la actividad minera y ahí me di cuenta de que era algo que a mí me apasionaba, ¿no? Entonces de temprana edad empecé a adquirir esa tecnología y con la tecnología el conocimiento local. Silvio, vos tenés relación con Barrick Gold, has tenido relación, bueno, das clase, experiencia. ¿Cuál es tu visión para el cuidado de los glaciares? ¿Aporta realmente una ley de glaciares o de qué otra manera podemos cuidar nuestros glaciares y esto de explotarlos? Porque en Chile, por ejemplo, los explota el Estado, ¿es así? En Argentina no, los explotan los privados. ¿Cómo se puede mejorar eso? En Chile hay la empresa de cobre más grande de Chile, es Codelco, es una empresa estatal y prestigiosa, ¿no? Porque es una empresa estatal pero con un manejo privado. Claro. O sea, ahí está el famoso Ponce Lerú, que era el yerno de Pinochet, que hizo las que hizo, ¿no? Pero bueno, tema aparte. La minería tiene una historia, también tenemos que ver la historia de la minería. La minería que se hacía hace 50 años atrás no es la minería que se hace actualmente. Nosotros miramos la minería hacia atrás, nos vamos a encontrar con cosas horrorosas, espantosas, que espero que hayamos aprendido. Y digo espero porque yo creía que habíamos aprendido y hace un año atrás o 2 años atrás vimos unos accidentes en Brasil, en unas minas de hierro que a mí me resultan increíbles que eso suceda el día de hoy, porque se sabe de los riesgos de las presas, se sabe de los riesgos geológicos y sin embargo parece ser que por algún motivo no se tomaron las medidas adecuadas. Fue por la lluvia ahí en Minas Gerais, si no me equivoco. Sí, la lluvia fue el detonante que hace que falle una presa, pero la presa no estaba en condiciones, ya una presa tenía sus años, que la comunidad científica le había dicho que esa presa iba a fallar, que la tenían que reparar. Bueno, ahora la justicia está investigando si ha habido algún hecho de dolo o no, pero
es algo que a nosotros nos llama la atención, que a esta altura del conocimiento esas cosas sucedan. En este caso en la industria minera, pero podríamos hablar de la industria petrolera, podríamos hablar de otras industrias, y vos decís, ¿por qué están sucediendo al día de hoy estas situaciones que ya las conocemos? Entonces uno espera, volviendo a la actividad minera, que esa minería de hace 50 años atrás no se repita. Y lo que yo he podido ver, el poco conocimiento que yo tengo al respecto, no lo veo, o sea, creo que eso ya hemos evolucionado. Pero ¿y cuál es la diferencia con Chile, por ejemplo, con esta empresa que mencionabas, y qué pasa en Argentina? ¿Qué es lo más beneficioso? ¿Qué debería pasar con nuestros glaciares? La importancia de la industria en Chile, la industria minera en Chile respecto a la importancia de la industria minera en Argentina es diametralmente opuesto, como que si estuviéramos comparando. Hablemos de soja en Chile y de soja acá. Ese es un buen ejemplo. O sea, en la actividad minera, Chile, Perú, inclusive Ecuador, Brasil, son políticas de Estado. En Argentina ha habido muchas manifestaciones de políticos tratando de que esto sea una política de Estado, pero al día de hoy nunca ha sido una política de Estado de la actividad minera. Tenemos que remontarnos a la época de Sarmiento, otro sanjuanino, para recién hablar de una política de Estado, decir, bueno, vamos a desarrollar un país con minería. Hoy eso yo no lo veo. De hecho, cuando uno pasa que tiene la posibilidad por el paso de Jama, de Jujuy hacia Chile, todo lo que era zona de Calama, pero mucho más al norte, es mina tal, así, pero cientos. Vos en Atacama vas al hotel 5 estrellas más importante que tiene, y desde el balcón de las habitaciones de la presidencial, la más cara, lo que ves son las colas de las minas que están enfrente del río. O sea, ellos han incorporado la actividad minera en su cultura. Es como ustedes cuando miran por la ventana y ven las plantaciones de soja. ¿Sí? Entonces, es parte de esos son políticas de Estado. Claro. Esa es la diferencia. Una situación, una medida política, una política de gobierno, y otra diferente es una política de Estado. La política de gobierno trata de resolver una situación puntual que se le plantea a una ecuación económica o social, y la resuelve. Una política de Estado es un hecho que hay que consensuar entre todas las fuerzas políticas a un proyecto a mediano y largo plazo. Pero la ley de glaciares en ese sentido apunta, suma, desde tu posición de científico y estudioso del tema, ¿o no? Si uno analiza el título y a lo mejor la génesis de la ley, uno trataba de autoconvencerse de que sí, que iba a sumar, pero después en el proceso de la reglamentación y ahora la aplicación, es otro elemento más que nos está dividiendo. O sea, yo, en vez de decir que fue una ley que nos permite esto, de tener una política de Estado, nos volvió a dividir. Entonces, creo que ahí socialmente fracasamos. Que no implica que los glaciares no haya que protegerlos. Sí hay que protegerlos. Pero no sé por qué nosotros creemos que todo lo que hay que proteger tiene que tener una ley que lo proteja. Y eso no sucede en otras comunidades. ¿Sí? La misma actividad industrial se da cuenta de aquellos que debe proteger y de aquellos que no, y son ellos los que van regulando el mercado. Nosotros pensamos, nosotros me refiero socialmente como argentinos, pensamos que no, que necesitamos necesitamos el marco bien definido y bien estructurado, y la ley es lo que nos va a salvar. La sensación que tengo es que es otro elemento que nos dividió a los que están a favor de la actividad minera y los que no. De hecho, muchas veces en muchas entrevistas la pregunta es si usted está a favor o no de la minería, y yo ya, desde el punto de vista que ya se plantea esa pregunta, es parte de la brecha. ¿Por qué tenemos que estar a favor o en contra de la actividad industrial? Necesitamos de la actividad industrial en todos sus aspectos. Sí, y no todas las minerías contaminan, y no todas Lo que te quiero preguntar, no sé si es un poco de política de Estado, tiene que ver seguro, porque es eje central y va a ser en Argentina durante muchísimas décadas. Pero digo, no sé si es bien tu especialidad, pero digo, ¿qué hacemos con vaca muerta en este aspecto? ¿No? Porque encontramos una superficie de hidrocarburos que podrían, es casi como tener la puerta a la gloria, pero bueno, hay que ver cómo sacamos eso de ahí con el riesgo ambiental que puede soportar el río Neuquén, que es donde está más masificado todo, esto de la extracción no convencional y demás. ¿Cómo se lo ve desde el punto de vista, no sé si de medio ambiente, pero un poco en la jerga de ustedes? Mira, nosotros lo vemos como una oportunidad, otra oportunidad extraordinaria que se nos da a los argentinos, o sea, tener reservas, o sea, tener un recurso primero, que con nuestras capacidades la podemos transformar en una reserva para poder explotarlo,
y en función de esa explotación mejorar la calidad de vida de la comunidad. O sea que para mí es una oportunidad extraordinaria. Lo que tenemos que hacer es estar a la altura de las circunstancias, de los cuidados socioambientales que necesitamos. Cualquier actividad humana va o significa un impacto ambiental. Cualquier actividad humana. La construcción de mi casa, el uso de mi auto, regar o cortar el pasto o sacar el árbol para poder construir un barrio. O sea, toda actividad humana tiene un impacto en el ambiente que vivimos. ¿Qué tan responsables somos para lograr que ese impacto no perjudique a las generaciones futuras? No es por actividad el problema, es un problema social, es un problema cultural que tenemos que aceptar, ¿sí? Yo creo, volviendo a tu pregunta, de vaca muerta, tenemos que seguir desarrollando capacidades internas para explotarlo, lo tenemos que explotar. Ahora, sin dañar el medio ambiente y sin comprometer generaciones futuras, no por la falta de recursos de hidrocarburos, sin comprometer porque produzcamos un daño en ríos o en la vegetación o en la fauna del lugar, que no, vuelvo a repetir, ya está en el ADN, en Argentina eso ya lo tenemos incorporado en el ADN, nadie quiere contaminar, o sea, socialmente eso ya lo hemos resuelto. Somos un país que queremos hacer nuestra actividad sin contaminar. Claro, que ese progreso no venga de la mano con eso, ¿no? Claro, pero separemos contaminación de impacto. Nuestra actividad va a tener un impacto. Claro. Tenemos que ver cómo reducirlo. ¿Cuál va a ser el costo ambiental de ese impacto? Sí, o cómo y para lo eso vamos a generar remediar. Políticas de Estado. Ahí va a volver, ahí llegamos. Y ahí llegamos. Ahí llegamos. Y cerramos el círculo, ¿no? Sí, pero también hay que dejar que la actividad privada se desarrolle solo. La solución no va a venir del Estado a veces, pero sí viene la actividad. Eso es lo que pasa en el resto del mundo. La actividad privada te trae la solución. Las universidades interactúan socialmente, pero también con la actividad privada, y vienen las soluciones. Muchas soluciones vienen de las universidades, pero sin necesidad de que fuera forzado por una ley, sino de su relación diaria. Nosotros preparamos, la función principal de la universidad es la formación del futuro profesional. Formamos personas que mañana van a ejercer la profesión. Van a ser periodistas, van a ser geólogos, geofísicos, ingenieros. Bueno, nosotros tenemos que no solo preparar a esta persona, sino generar el campo necesario para que esa persona se inserte laboralmente. ¿Y cuál es esa inserción laboral? ¿El Estado argentino? Si vamos a generar profesionales solo para trabajar en el Estado argentino, creo que vamos en un rumbo que sabemos que en la historia eso ha fracasado. No, Así la que, cosa es el equilibrio, ¿no? Exactamente. Estamos en la actividad privada. La actividad privada y el control del Estado. Ahí está. Ay, bueno, qué Perdón. largo para conversar, Sí. la verdad. Me voy de las minas y todo eso, pero me apuntan aquí, Silvio juega el rugby y ha venido a jugar contra Urucuré acá Es cierto. y que tiene buenos amigos y demás, así que bueno, otra vez en Río Cuarto. Otra vez en Río Cuarto. Hoy tengo un hijo que juega al rugby y me transportaba a su edad, tiene 19 años, y decía, ¿cómo amaba yo venir a Río Cuarto? Ah, mira. Claro, porque en el rugby hay un tema muy arraigado, muy lindo, que cuando vos venías a jugar, cuando sos juvenil, claro, vos venías a jugar a otras provincias y te recibe tu jugador con el que venías a jugar. Te alojan, claro. Te alojan. Entonces, tenés un intercambio. Entonces, venimos, nos conocemos, conoces a la familia, jugás el partido, normalmente un sábado. Y después salen a bailar. Claro. Mira la cara. Tenemos buenos exponentes, claro, entonces, perfecto. Venir a Córdoba, en general, es una cosa. Bueno, un gusto tenerte en el programa. Es muy amplio y muy largo el tema, da para largo. Hablar, interesantísimo. ¿Sí? ¿Geocrilogía es? Geocriología. Ajá, claro, eso es lo que el haces con estudio, digamos, del hielo. ¿Sí? Por eso digo que la ley involucró dos ciencias muy importantes. La glaciología, que es el hielo blanco como todos lo conocemos, pero después hay otros tipos de hielo en la Tierra que están mezcladas en el suelo, que es la geocriología que lo estudia. Y tenemos mucha experiencia, hace más de 40 años que estas temáticas en Argentina se estudian. O sea, no es que no las conocíamos, a lo mejor no eran populares, pero sí había y hay instituciones repartidas a lo largo del territorio argentino, a veces muy pegadas a lo mejor a la cordillera donde estaban estos cuerpos, pero que se han venido estudiando. No es algo nuevo para nosotros el tema del estudio del hielo. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Ha sido un gusto.